Una de las cosas que más me agrada de escuchar el heavy metal, o bueno, a lo mejor no propiamente el heavy metal o el rock, sino de la música en general, es que puedes encontrarte con cosas que resultan ser muy interesantes. Tal vez sean hechos inventados, leyendas, historias o incluso hasta hechos reales, canciones basadas en hechos reales. Y me refiero no propiamente solamente exclusivo del heavy metal, del metal o del rock, sino que en general en cualquier otro género que tú escuches puedes encontrar historias muy interesantes y datos históricos, incluso hasta pues canciones que están basadas en hechos históricos, en acontecimientos históricos muy importantes, y es lo que le da muchísimo más sabor a la música, hace que disfrutes muchísimo mejor la canción, que le des otro enfoque a la letra de la canción. Hay muchas canciones que hablan tontería y media, y eso no solamente es exclusivo del reggaetón o de la música de banda o de los corridos, lo que quiera que sea, sino en cualquier otro género puedes encontrarte una canción cuya letra es una completa tontería, ¿no? Eso no lo podemos encontrar en cualquier género, no es exclusivo de los antes mencionados. Pero bien es cierto que pues ciertas bandas de rock y de metal se inspiran en hechos históricos, en acontecimientos históricos y en hechos reales, ¿no? Tal es el caso obviamente de Judas Priest, banda que es materia prima en este episodio en este podcast de Judas Priest Fans México, y donde abordaremos en este nuevo episodio un tema en específico que fue incluido en el segundo álbum de la banda, Sad Wings of Destiny, y me estoy refiriendo al extraordinario tema de The Reaper. Este tema que pues fue publicado en 1976, a pesar de que el tema fue grabado desde 1974, que fue cuando se publicó Rock'n'Rolla. En 1974 ya Judas Priest se encontraba pues afinando los detalles para su primer álbum de estudio, y dentro de las canciones que ya tenían listas, que ya tenían compuestas, que ya tenían preparadas, se encontraba este tema de The Reaper, que fue escrita por Glenn Tipton, quien también recién había ingresado a Judas Priest prácticamente para grabar luego el álbum y ser lanzado, pero por cuestiones del productor Roger Payne se decidió que The Reaper pues no sería incluida en Rock'n'Rolla, y fue incluida hasta 1976, 2 años después, cuando se lanzó Sad Wings of Destiny. Aparte de eso, pues ya había sido tocada en algunas presentaciones en vivo de la gira de Rock'n'Rolla, y me parece que también en For the Kill Tour. Entonces pues ya no era una canción tan inédita o tan desconocida para pues los pocos fans o los recién creados fans de Judas Priest. Y esta canción pues es un tremendo trayazo, es una completa salvajada, a pesar de que apenas si casi llega a los 3 minutos, su duración es de 2 minutos con 50 segundos apenas. Es una canción que ha traspasado pues la línea del tiempo, ha sabido envejecer bastante bien. Para algunos incluso no ha envejecido para nada este tema. Es una canción muy oscura, muy pesada. Yo la primera vez que escuché The Reaper fue en la versión del Rising in the East de 2005, del concierto en el Budokan, de la gira del Angel of Retribution. Y la verdad es que esa versión, que fue la primera que yo escuché, es completamente brutal. Esa versión tiene un aire tan diabólico, tan demoníaco, tan siniestro, que cuando la escuché la primera vez dije, wow, esta cosa es, no sé, es una canción que hable del diablo, hable del demonio, no sé, porque la verdad es que la atmósfera que te transmite la banda y la propia voz de Rob Halford en esa versión en específico de Rising in the East es extraordinariamente oscura y muy muy demoníaca. Pero ¿por qué vamos a hablar o por qué les voy a hablar de The Reaper en esta ocasión?
Fácil porque pues obviamente, como ya sabemos, esta canción está inspirada, como su nombre lo dice, en Jack the Ripper o Jack el Destripador, quien fuera uno de los, pues un asesino serial famosísimo del siglo XIX, que estuvo atormentando las calles del barrio de Whitechapel específicamente durante 1888, y cuyo pues modus operandi estuvo caracterizado por cortes en la garganta, mutilaciones en el área genital y abdominal de sus víctimas, quienes fueron mujeres que se dedicaban a la prostitución y que incluso también pues les extirpaba los órganos e incluso las llegó a desfigurar. La verdad es que Jack el Destripador, desde que yo conocí la historia, se me hace una historia muy, muy fascinante por todo el misterio que la envuelve, y a la fecha sigue siendo uno de los misterios sin resolver más grandes de la historia, más interesantes de la historia, porque hoy en 2023, imagínate, los crímenes de Jack el Destripador fueron suscitados en 1888, y hoy en 2023 todavía no se sabe, o todavía no hay pues un culpable, o la policía no pudo ubicar a un culpable o alguna persona que pudiera haber sido pues declarada culpable por estos crímenes de Jack el Destripador. O sea, han pasado 135 años y todavía no se sabe a la fecha, al día de hoy, quién fue Jack el Destripador y quién fue el autor de los que se saben 5 crímenes contra mujeres. Se sabe o se tiene la teoría de que hubo más crímenes perpetuados por Jack el Destripador, pero pues las investigaciones policíacas no pudieron confirmar que efectivamente se trataba del mismo asesino. No hubo ningún otro alias, bueno, sí hubo otro alias, ahorita se los voy a comentar, pero no hubo ningún tipo de retrato hablado por parte de alguna víctima o de algún testigo. No hubo ni siquiera algo que pudiera apoyar a la investigación para dar con el asesino de Whitechapel, que también fue uno de los seudónimos que se le acuñaron. Pero antes de los asesinatos de Whitechapel, de los asesinatos de Jack el Destripador, este barrio de Londres era asociado con casos de antisemitismo, de racismo, de delincuencia y de disturbios en general. Se dice que pues era un barrio problemático de por sí. Ya era pues ya había mucho desorden en sí. Y bueno, como te comentaba yo hace un momento, solamente la policía de Londres pudo imputar directamente a Jack el Destripador solamente 5 asesinatos a la misma persona que se cree los cometió, pero también entre 1887 y 1891, es decir, todavía 3-4 años más, la prensa londinense atribuyó otra serie de homicidios a Jack el Destripador, a pesar de que entre las investigaciones policíacas y de varios detectives no se pudo llegar a una conclusión de que si era el mismo autor o no. El apodo de Jack el Destripador pues prácticamente se lo puso él mismo mediante una carta que le hizo llegar a la policía británica. De hecho, usó varios seudónimos como el Carnicero, Genio Independiente, y durante sus primeros, por así decirlo, sus primeras semanas en las que se dio a conocer, él se presentaba también como el asesino de Whitechapel, pero pues se le quedó el de Jack el Destripador por la manera en la que el asesino pues cometía sus crímenes, ¿no? El modus operandi de Jack el Destripador, de acuerdo al campo de la criminología, se dice que cada asesino en serie tiende a operar bajo un determinado modus operandi. Eso es bastante obvio, ¿no? En el caso de Jack el Destripador, estaba claro que sus víctimas, de acuerdo a las investigaciones policíacas, eran siempre prostitutas de entre 25 y 50 años de edad, pero no solamente eso, sino que también eran... Se determinaba que también tenían problemas de alcohol, eran alcohólicas, y por lo regular siempre se encontraban bajo los efectos del alcohol cuando se cometía el asesinato.
y siempre eran asesinadas a altas horas de la madrugada, entre la 1 y las 6 de la mañana, y siempre en fines de semana. El asesino pues siempre efectuaba pues ahora sí que cerraba todo su trabajo, por así decirlo, por el estrangulamiento seguido del corte en la arteria carótida. Estamos hablando de lo de la garganta. Incluso también se dice que pues Jack el Destripador era zurdo. Eso se llegó a decir por la naturaleza de los cortes y la posición de los hematomas, que llevaron a pensar que el asesino pues se valía principalmente del dedo izquierdo, ¿no? Del dedo derecho, y que con el dedo izquierdo pues era donde hacía sus cortes. Obviamente, como en toda investigación policíaca, siempre hay algún sospechoso, uno o varios sospechosos. Y dentro de los sospechosos que la policía británica enlistó, se encontraban varios nombres, entre ellos Frederick Aberline, quien era policía, que posteriormente llegó a ser inspector en jefe de la Policía Metropolitana de Londres. Y Frederick estuvo a cargo de la investigación de los asesinatos de Jack el Destripador. No se llegó a ninguna conclusión definitiva, y se dice que él solicitó ser dispuesto tras recibir un importante, se dice que él dejó de lado la investigación tras recibir una importante suma de dinero. Y aparte, otra persona que también se llegó a tener en la mira, se llegó a sospechar, fue el grafólogo español José Luis Abad y Benítez, ya que, esta persona fue quien llegó a decir que el policía y Jack el Destripador pues eran los mismos la misma persona, ¿no? Por parte del peritos en grafoscopía, como en este caso José Luis Abad y Benítez, que fue quien pues impulsó esta teoría de que Jack el Destripador y Frederick Aberline eran la misma persona. Y incluso hasta el mismo Jack era quien informaba a la policía acerca de sus crímenes, mandando cartas a la policía, como ya lo comenté, bajo los diferentes seudónimos que se dieron. Y también incluso dentro de los mismos sospechosos se tenía en la mira también a un barbero, obviamente por la cuestión del saber el manejo de la navaja y demás. También se llegó a pensar que un médico cirujano pudiera haber sido también el autor de estos crímenes. Y también recientemente, no tiene mucho tiempo que vi un documental, se dice que también existe una teoría que dice que una mujer presuntamente religiosa fue quien era la autora de estos crímenes. ¿Por qué religiosa? Porque pues obviamente por el modus operandi de atacar principalmente a mujeres, o atacar únicamente a mujeres prostitutas, y obviamente que tenían problemas con el alcohol. Se dice que a lo mejor pudiera haber sido el caso de alguna mujer que ahí tuviera problemas de fanatismo religioso, y que pues obviamente por eso ella llegaba a atacar a estas mujeres de esa manera. Es una historia muy compleja lo de Jack el Destripador. No quiero ahondar mucho en ello porque pues obviamente este podcast no es de historia universal, ni es de criminología, ni nada de eso, pero pues obviamente siempre es interesante ahondar en los temas o ciertas canciones que tienen un trasfondo un poco más amplio, un poco más general, lo que acostumbramos a escuchar. Y pues obviamente esta canción de Judas Priest, que es a la fecha uno de los temas más increíbles en la historia del heavy metal. Incluso el crítico Steve Howe de la revista del sitio de AllMusic mencionó que los riffs de guitarra de The Reaper y de Tyrant, precisamente otra canción que también está incluida en Sad Winds of Destiny, son las primeras semillas de lo que crecería y de lo que unos años después se conocería como la nueva ola del heavy metal británico o la New Wave British Heavy Metal. E incluso Ozzy Osbourne también comentó que esta canción, y voy a citar el texto que Ozzy Osbourne dijo, las palabras que él dijo,
y él dijo algo más o menos así: esta ha sido siempre una de mis canciones favoritas de Judas Priest y solo quiero saber cuál es la puta nota que Rob Halford canta al principio de la canción. Mierda, esa nota está probablemente justo por debajo de lo que solo los perros pueden oír. Así que como pues lo sabemos, The Reaper es una canción increíble, y también se vale mencionar, o cabe mencionar, que pues Tim Owens, quien llegaría a sustituir a Rob Halford en 1994, pues adoptaría el seudónimo de The Reaper. Y lo adoptaría ¿por qué? Porque en una de sus audiciones para entrar a la banda, él cantó la canción de The Reaper, y la banda quedó tan impresionada con la capacidad vocal de Rupert Owens que pues gracias a esa canción fue que se le quedó el apodo con el cual hoy día se le sigue conociendo al buen y genial y extraordinario vocalista que es Tim Rupert Owens. Y bueno, pues esto fue un poquito de historia, un poquito de trasfondo de las canciones. Creo que ya había yo hablado anteriormente de Victim of Changes, en esta ocasión llegó a ser The Reaper, así que pues espero que te haya gustado este pequeño episodio de podcast. Te agradezco mucho estos minutos de tu valioso tiempo que has dedicado a escucharme. Te recuerdo que puedes suscribirte al podcast aquí en la plataforma de Spotify. Simplemente dale en seguir y te van a llegar las notificaciones cada vez que se suba un nuevo episodio. Al igual también en el canal de YouTube, ahí también se estará compartiendo. De igual manera, si lo estás escuchando en YouTube, te invito a que te suscribas al canal, dejes like en el video donde se está publicando este episodio y dejes algún comentario acerca de esta canción de The Reaper, o si quisieras que hablar acerca de una canción en específica de Judas Priest, también lo podemos hacer con mucho gusto. Y las redes sociales de Judas Priest Fans México en Facebook, Twitter, Instagram, desde luego el podcast y también en TikTok. Te agradezco mucho, te deseo muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo en qué hora estés escuchando este podcast. Te habló tu amigo Edson y que tengas un excelente día.